Bueno, bienvenido a todos, bienvenida Graciela a este espacio de defensa de la LUC. Espero que andes bien, saliendo cansada, me imagino, saliendo de la comisión. La verdad que sí, porque estamos desde las 9 de la mañana. Y bueno, me quedó un poquito a ver, me faltó un poco de quedarme porque tenía compromiso con ustedes, pero mañana tengo la versión taquigráfica y yo ya había hecho la intervención, así que la NEPA además la conozco mucho, y conozco a los integrantes a las autoridades, así que estoy tranquila. Perfecto. Bárbaro, Graciela. Bueno, yo quería empezar con una pregunta antes de empezar más hondo con la LUC. Te quería preguntar qué opinabas vos de los dichos de Pereira, Elvia Pereira, puede ser, de terminar las clases antes por un tema de la calor. Sí, queríamos saber tu opinión. A mí media obvia, pero te queremos escuchar. No, ¿saben lo que pasa? Que preocupa porque la FUM, la Federación Uruguaya del Magisterio, comparada con ADEMU, era siempre un poco más moderada, más racional, era más posible de negociar con ellos. Y bueno, y es un indicador, primero, de que todos están radicalizados, y en segundo lugar, que ha bajado muchísimo el nivel también de los dirigentes sindicales, en este caso maestros, ¿no? Porque como desgraciadamente ha bajado el nivel de los maestros, eso también es grave. Ahora, decir que no sé si no se debe seguir hasta diciembre porque hace calor, yo la verdad sinceramente a ver, no es para reírse, sería para llorar, pero en realidad uno no llora. Yo simplemente lo que digo es que siempre se terminó a fines de diciembre. Los que trabajamos en secundaria y tenemos exámenes, muchas veces, bueno, los que tienen chicos lo saben, los periodos de exámenes de diciembre llegaban hasta el 30 de diciembre. Y el 1 de febrero había que estar ahí al firme, y la temperatura, porque al final uno se tiene que reír, la temperatura nunca fue un obstáculo para ir a trabajar. Yo lo que creo también es que hay una infantilización, que por momentos se manifiesta con estas ridiculeces y por otros momentos se manifiestan cosas graves, o sea, una falta de nivel en el movimiento sindical y en las medidas que se adoptan. Es buscar la oposición por la oposición misma, y entonces ya todo es válido, ¿no? Todo es como que fuera normal. Bueno, vieron lo que fue el día de hoy. Yo sinceramente estoy advirtiendo que esto de paralizar el puerto, esto de paralizar UPM, después juntaron a un montón de muchachos que teóricamente eran estudiantes de bachillerato a manifestarse en contra de modificaciones en los bachilleratos bueno, que son absolutamente necesarios, y lo que hay ahí es un claro objetivo de desestabilizar al gobierno. Las cosas hay que llamarlas por su nombre. La gente que está en este momento al frente de los sindicatos y al frente del Frente Amplio, que valga la redundancia, pues son los mismos, son los sectores más radicales y que no les interesa la república y la democracia, al contrario. No solamente se oponen a las transformaciones que queremos llevar adelante, porque se votó un cambio, sino que además lo que quieren es el poder para instaurar los regímenes totalitarios que defienden. Y yo creo que las cosas hay que decirlas. A mí cuando empiezan con el tema de las relativizaciones, me asusta un poco, porque hay que decirlas, alguien lo tiene que decir. No tiene que ser el presidente, obviamente, porque el presidente tiene que tender puentes y es el presidente de todos. Pero los que somos legisladores o los que somos militantes, obviamente que lo tenemos que decir para ayudar a la gente a reflexionar. Así que está en ese marco de oponerse a todo por cualquier cosa, y se cayeron en el ridículo.
Tal cual, sí, para mí esto del puerto, ¿no? Hablando un poco, se está poniendo pesado. Ellos están ahora Sí, sí, paro, sí, sí. y es como decís vos, o sea, no le importa lo que es la República, lamentablemente, sino que los intereses de ellos, Por porque es supuesto. un daño que le están haciendo claramente al país. Bueno, hoy le están pegando a los dos, digamos, a dos, a dos, digamos, lugares económicos, no me sale la palabra en este momento porque tengo que salir de la educación pero digo, nada menos que al puerto, que ahí se mueven todas las mercaderías, no solamente las nuestras, sino que la mayor parte del puerto son mercaderías en tránsito, los contenedores son la mayor parte contenedores en tránsito. Entonces, no solamente nos perjudican a nosotros, sino que perjudican a otros países como Paraguay y obviamente que las empresas internacionales siguen de largo. Creo que hoy se fueron 2 barcos para Buenos Aires y eso es gravísimo porque además genera internacionalmente una desconfianza, que es lo que nosotros tratamos de consolidar, la confianza en el país, que es lo que está sucediendo. Y UPM lo mismo, es decir, el otro emprendimiento, que fue lo único que dejó el Frente Amplio, que nos lo dejó con bastantes problemas, pero se le ocurrió al Frente Amplio y ahora, como hay 5.000 puestos de trabajo en este momento, y que mueve mucho la economía local y todo lo demás, hay que perjudicar. Yo me crié en esa cultura, nunca fui radical, al contrario, pero me crié en la cultura y no sé, a mí no lo lograron, pero pretendieron adoctrinar y a mucha gente de mi generación lo lograron, cuanto peor mejor. O sea, antes se decía de otra manera porque teníamos otro nivel cultural en estos movimientos, se decía la agudización de las contradicciones, que para lograr cambiar los gobiernos y cambiar el sistema, más vale que las cosas funcionaran peor porque así se hacía más rápido, ¿no? Es un fundamento teórico incluso del marxismo-leninismo, cualquiera que lo googlee, aunque sea, lo ve, es una base ideológica. No es que estamos diciendo un disparate cuando decimos que para ellos cuanto peor mejor. Es en realidad lo que buscan. Y además era evidente, yo todavía ayer me lo tomé un poco en broma con los compañeros de Foros UI, que también ayer tuve una actividad. Digo, bueno, mañana con el resultado de la aprobación del presidente, mañana los frente amplistas en la comisión van a estar insoportables. No fue peor, estuvieron mucho más radicales en la calle, ¿no? Porque no pueden aceptar, primero no pudieron aceptar perder el gobierno, están muy preocupados porque ahora sí las auditorías están avanzando, ahora en la ANEP, por ejemplo, quedó claro que la investigación administrativa sobre el tema de la alimentación, porque sigue adelante, la ex ministra de Turismo, Lilian Quechichén, actual senadora, se puso muy nerviosa porque ella también va a ser investigada, bueno, están preocupados y sí, reaccionan con los valores de violentistas con los que se mueven. A mí lo que más me preocupa, y los veo cada vez más atornillados, son los que se llaman socialdemócratas, ¿no? De donde yo vengo. Antes sí éramos socialdemócratas, pero qué sé yo, uno que escucha a Vergara, que no le lograron hacer decir que el otro día un periodista que Venezuela era una dictadura. Hoy estuve en la Comisión de Presupuesto estaba José Carlos Maía, que no mata una mosca, y sin embargo están encerrados en la defensa de los sectores radicales. Claro, también saben que si se enfrentan a los sectores radicales, dura lo que duró el integrante comunista de la JUTEP, ¿no? Lo de la JUTEP, lo de sacar al vocal es vergonzoso, vergonzoso. O sea, es como que no tienen ningún filtro, o sea, no importa nada. Lo que pasa es que en la concepción, volvemos a lo mismo, en la concepción no democrática, porque no es un discurso el que no quieren la república ni la democracia, es así. Cada vez que les tocó gobernar a esta gente en los países, se cayó el mundo entero. El muro, claro, lo tiró.
Yo no escucho, no sé si ustedes sí. Sí, no, ahí por eso yo iba a hablar, como yo me andaba mal, la conexión pensé que era mía. Ahí, No, me Tengo entró una pequeño llamada, pausita, creo que Ah, fue. le está. ¿me Está. Cuando escuchás? entran llamadas sucede, sí. Me entró una llamada. Sí, se cortó. Ah, Es una concepción ideológica. La renuncia del pedido de renuncia del representante comunista, yo de alguna manera yo soy bastante más positiva de lo que la gente piensa, porque, a ver, es un buen ejemplo para que la gente se dé cuenta que para el Partido Comunista lo que importa es el partido y que el Absoluto. partido, el gobierno y el Estado es lo mismo. Es lo mismo, esa es la base de los totalitarismos. Entonces, una persona honesta que decidió que tenía que firmar una auditoría y una investigación que rompía los ojos, no lo puede hacer porque es traicionar al partido. Entonces, ahí es donde está en contra de la República. Porque el partido, primero es el partido y el gobierno es el partido y bueno, y los principios es el partido y entonces ahí se terminó todo. Así que se haya producido ese hecho que realmente nos molesta a todos los que tenemos mentalidad democrática, de alguna manera son cosas que van haciendo caer los velos para que la gente que todavía está dudando o que tiene algún tipo de prejuicio le rompan los ojos con esas decisiones. Así que bueno, yo por un lado lo lamento, pero por otro lado no digo que me alegro porque no es lo que corresponde, pero sí me gusta que las cosas queden claras. Y en esto de la JUTEP quedó claro que ellos no son democráticos y que no respetan el Estado de Derecho. No, yo creo que también la gente se está cansando de los paros, ¿no? Porque ya es agotador en todo sentido. Y creo que les va a restar a ellos. Ellos porque son una minoría que son bochincheros, pero... Sí, lo que tenemos que tener es mucha. Yo voy en mi WhatsApp hoy, que cuando estoy en comisión no lo miro, pero ¿qué pasa? Me sale la pantalla. Y entonces veía mucha comunicación de gente nuestra pidiendo como que teníamos que ser mano dura, ¿no? Y yo creo que hay que tener mucho cuidado. Ellos lo que están buscando es tirarnos un muerto. Entonces, la gente, yo creo que también la ciudadanía está cansada, la gente quiere salir de esta situación, quiere poder seguir trabajando, quiere vivir lo más tranquilo posible, quiere que el país se convierta de una buena vez en un pequeño territorio, pero que puede ser perfectamente una potencia emergente. Holanda cabe en el departamento de Tacuarembó. Y de estas cosas se están cansando. La aprobación del presidente y del gobierno no es casualidad, y si uno los enfrenta, los fortalece. Claro que en realidad a uno se le cae el puerto y ve que se nos van los barcos y ve las manifestaciones estas que yo vi de los chiquilines, lo vi por Twitter, ahora cuando estaba conectándome, que en realidad no saben ni lo que están diciendo y dan ganas de, bueno, decir, tenemos derecho, porque es un Estado de Derecho, sacar la fuerza pública a la calle. No, eso es lo que ellos quieren. Hay que dejar que estos movimientos se desflequen, aunque nos cueste, aunque nos dé bronca, aunque tengamos que masticar algún sapo, pero miren que esto de tirar muertos al presidente lo están buscando hace tiempo. Sin duda. En consecuencia, hay que dejarlo. Ya lo pasamos esto. A ver, la historia es una ciencia social, no se repite, pero tiene leyes generales como toda ciencia social en este caso. Y estas cosas, yo con los años que tengo los viví. Lo que pasa es que la correlación de fuerzas era diferente. No había lo que hay hoy, que hay una mayor conciencia de lo que pagamos como pueblo por habernos equivocado en muchas cosas. Yo nunca estuve por la guerrilla, pero hubo gente que la apoyó.
Hubo gente que a su vez estuvo de acuerdo con el golpe de Estado por estar cansados de la violencia guerrillera. Y bueno, se armó un combo que hay que evitar que se vuelva al mar. Porque la historia se repite, no, pero hay cosas que hay que tener cuidado. Entonces yo reconozco en la persona del presidente una gran capacidad de liderazgo, porque hay que tener todo el poder como tiene él y la legitimidad que tiene para tomar la fuerza pública y reprimir este tipo de cosas y no hacerlo. Eso muestra más capacidad de liderazgo todavía, porque es mucho más fácil largar las fuerzas de seguridad a la calle y hacer lo que pasó en Chile, por ejemplo, lo que pasó en Colombia. Sin embargo, los verdaderos líderes tienen el aplomo necesario para... Exactamente. Exactamente. Miren, yo estuve cuando el 25 de agosto en los festejos de la Florida y fue impresionante toda sí, la nosotros gente. estuvimos, yo estuvimos varios. Bueno, sí, nosotros estuvimos ahí. Exacto, cuando nos empezaron a gritar así. ¡Ay, un horror! Y yo decía, qué fortaleza de carácter que tiene el presidente, porque la verdad que eso es lo que define a los líderes. Cualquier otra persona con su poder legítimo, además, porque es legítimo, hubiera podido reaccionar perfectamente y se produce un desastre, que es lo que ellos buscan, cuanto peor mejor. Tal cual, Graciela. Bueno, estamos llenos de seguidores, Romy. Estamos por suerte, verdad, este espacio, estamos teniendo muchos amigos oyentes, si me permitís mandar un par de saluditos por aquí, que está el amigo Guillermo Datis, de OCE. Mira, Guillermo. Guillermito querido, un amigo de acá, el amigo Juan Varela, tenemos a Marcelo Unpierre, de allá de Punta del Este. Hola, ¿qué tal, Marcelo? Y muchos amigos más, en el cual vamos sumando casi a las 300, 267 personas en este momento se enganchado escuchando a la amiga Graciela. Bueno, me alegro porque tenemos que trabajar y este mecanismo nos permite conciliar el trabajo parlamentario y la militancia para que el referéndum, para que la ley quede en pie, y que pierdan el referéndum, porque realmente yo estoy segura que no va a pasar, pero que va a pasar, que vamos a ganar el referéndum, pero no hay que descansarse, no hay que creer que todo es tan sencillo, porque la caída de la educación pública, la falta de la formación ciudadana, hace que ellos mientan mucho, porque mienten sistemáticamente. No hay que usar eufemismos, son mentiras las que dicen. Entonces la gente que se asusta, que puede desgraciadamente no ser formada en determinadas cosas, va mucho para los lugares más desfavorecidos, va mucho a los pueblos del interior, donde la gente de repente está más alejada de los centros de información, y van a decir cualquier cosa, pero miren que nos lo dicen en sala nosotros, cualquier mentira, y me imagino lo que le dirán a la gente. Bueno, basta ver cualquier programa de debate en la televisión, dice, o no de debate, de intervención, de reportaje, dicen cualquier cosa con respecto a la LUC, que realmente es insólito, que digan mentiras de una forma tan descarada. Entonces, como mienten para asustar, tenemos que estar al lado de doña María, don José, de la vecina, del vecino, porque eso es lo que ellos hacen. Y nosotros tenemos que hacer eso. Tenemos una campaña electoral de nuevo sobre nuestras espaldas. Así que estos mecanismos que nos permiten conciliar todo, y obviamente que después que se termine la actividad parlamentaria vamos, y si los fines de semana, si se necesita, se va yo he ido ya al interior y donde me llamen y todo lo demás, pero tenemos que trabajar mucho. Sin duda. Sí, está bueno esto que, hablando de los espacios un poco que se generó desde Orientales del Twitter, que vos fuiste la primera
que estuviste con nosotros cuando arrancamos y que varios grupos y personas empezaron a usar estos espacios, me parece que están muy buenos, y la buena predisposición que tienen todos los legisladores con cada uno de los grupos o de las personas de estar y de querer compartir y también ayudarnos a entender la LUC. La verdad que también para nosotros como población es muy importante que ustedes acepten y estén con nosotros un ratito. No es que tenemos que aceptar, es nuestra obligación, somos servidores públicos, a nosotros nos pagan un sueldo para que trabajemos y además somos ciudadanos. Yo no quiero, yo el otro día lo decía en la interpelación a Heber en el Senado, a mí me trampearon el futuro, pero a mis hijos y a mis nietos no se lo van a trampear. En consecuencia, eso depende de nosotros. Tal cual. Bueno, Graciela, arranca por donde vos quieras sobre los artículos de educación. Mire, yo voy a hacer una cosa muy puntual, general, y después me gustaría que me hicieran preguntas. Impecable. Hay mucha preocupación, de repente les interesa educación o les interesa algún otro punto que yo pueda desarrollar, si no son mis especialidades, se los voy a decir. Pero yo lo que creo que tenemos que enfocar esto como otro de los mecanismos claramente de tratar de trancar los cambios otra vez, que no es nuevo que el Frente lo haga, el Frente lo hizo sistemáticamente, en algunos casos hasta se puede llegar a entender, porque por ejemplo la ley de caducidad era una ley especial que afectaba un tema muy, muy caro a todos, que atravesaba a todos los partidos políticos recién salidos de la dictadura. Bueno, es un mecanismo constitucional, pero cuando se abusa de un mecanismo constitucional y sobre todo cuando se ataca una ley que es un programa de gobierno que fue votado por la población en elecciones libres y democráticas, la verdad que es un abuso de un mecanismo constitucional, y a mí que no me digan que no está hecho a favor o en contra del gobierno. Sí, lo que quieren ellos es un plebiscito, no un referéndum a favor o en contra del gobierno. Bueno, si la ley se derogara, que no se va a derogar, ellos se imaginan lo que pueden llegar a ser. Entonces, es sí en contra del gobierno, pero claramente yo no puedo entender cómo puede haber gente que relativice esto y que diga, no, bueno, pero en realidad es un mecanismo constitucional. No entiendo, y lo respeto enormemente, pero no entiendo a la gente que firmó para que la población se pronuncie. Pero ¿qué estamos jugando a qué? La población eligió un gobierno, esto estaba en el programa de gobierno, ellos votaron más de la mitad de la ley, y bueno, y ahora pretenden atacar con mentiras, reitero, porque si van con la verdad no hay manera de convencer a nadie, un programa de gobierno. Así que es mucho más que 135 artículos, es mucho más que eso, es una actitud que tenemos que desarticular, porque ya en América Latina la cosa se nos empieza a complicar otra vez, España está complicada, vamos quedando nosotros como baluartes, digamos, institucionales, de defensores de la República y la democracia. Chile está muy complicado, que era el que nos acompañaba, entonces tenemos que enfocarlo y darle el lugar que efectivamente tiene este referéndum. Es en contra de los cambios que el país votó para salir del estancamiento en diversos aspectos en los que estamos. Eso para mí es lo general. Así que yo les escucho, díganme cuáles son los artículos que los preocupa más, que tienen más dudas, los escucho a ustedes, es al revés. Sí, no sé si los chiquilines sé que algunos querían hacer preguntas, si quieren empezar con las preguntas. Es mejor, para mí me parece que la mecánica es mejor, si se preguntan las cosas. Pero bueno, hacemos lo que ustedes quieren. Sí, Rumi, vamos a darle que la gente pregunte, vamos a aprovechar ya que tenemos la mejor, es una oportunidad linda, ¿verdad? Sí, Gerald, ahí que quiere preguntar. Genial, vamos con él entonces.
No, yo Graciela, buenas noches, como siempre un placer, la verdad. ¿Qué tal? Y muy contenta de que puedas estar acá con nosotros, agradecida. La verdad que en los otros grupos o espacios que hemos tenido han hablado casi todo de lo que es seguridad. Y a mí no me queda claro mucho, o sea, querría ahondar en lo de educación. Entonces, si podés ir hablando más que nada justamente de los puntos de educación. Yo no tengo puntualmente ninguna pregunta para hacer, pero prefiero que hables de eso que de otros puntos, porque ya lo hablamos en los otros espacios. Lo de seguridad se habló mucho ya. Yo me alegro porque seguridad, yo si bien podría hablar, porque bueno, soy abogada y porque bueno, he ejercido 30 años el derecho y todo lo demás, pero hay gente mucho más formada que yo, sobre todo en lo que se refiere a la práctica, digamos, de las normas. En ese caso ahí está Subía, por ejemplo, está Ojeda, está Álvaro García ahora no puede hablar, pero quiero decir, son personas que no son solamente abogados, sino que han ven, digamos, al haber ejercido desde el Estado el derecho penal, nada menos que como fiscal, por ejemplo, en el caso de Subía, es mucho mejor que yo. Así que yo voy al capítulo de educación, encantada, que además a mí me tocó defenderlo cuando se discutió la LUC, porque bueno, era la única que tenía formación en educación así con técnicamente, ¿no? Miren, si ustedes cuentan la cantidad de artículos de educación que se quieren derogar, es una enorme cantidad, yo no sé, por ahí anda un porcentaje de entre el 60 y 70% de los 135 artículos que se quieren derogar en educación. O sea, la mayor parte, yo creo que el ataque mayor a estos, o el objetivo para atacar a estos 135 artículos, fundamentalmente, obvio que todos los demás, pero es la educación, porque nosotros con la modificación de la gobernanza de la educación, le sacamos el poder a los sindicatos. Entonces, los sindicatos, y eso significa la ultraizquierda y el Frente Amplio en el mismo sentido, se quedaron sin una herramienta de dominación muy importante, porque la educación es la cabeza de la gente. La educación es la formación ciudadana, es tener ciudadanos libres. Entonces, haber modificado la gobernanza, que fue lo que se hizo, porque en realidad nosotros no podríamos haber legislado sobre reforma educativa, por ejemplo, porque nosotros tenemos un ente autónomo, que es la ANEP, que es la que está haciendo los planes y programas, que por otra parte el ministro, y hoy por supuesto que desarrollaron parte de lo que se está haciendo y de lo que ya se hizo, pero el ministro da Silveira fue muy claro, la reforma educativa va a seguir igual porque sale del Consejo Directivo Central, que tiene autonomía. Pero el tema de la gobernanza es muy importante porque si ellos vuelven a recuperar el control de los consejos desconcentrados de primaria, secundaria, la UTU, formación docente, todavía sigue siendo un consejo. Pero si ellos vuelven a tener representantes sindicales, como tuvieron desde la ley del 2008 hasta ahora, ellos pueden tener formas de trancar esa reforma educativa, como ya pasó. En consecuencia, el capítulo de educación es un capítulo que se basa fundamentalmente en una sarta de mentiras. Incluso se está hablando, por ejemplo, de que estamos eliminando la libertad de cátedra en el artículo 128 y lo que se hace es ampliar la libertad de cátedra. O sea, estamos tratando de hacer equilibrado el derecho de los docentes a tener su opinión. Eso es un derecho que nadie se los quitó nunca en el Uruguay, porque además va de la mano del principio de laicidad. Lo que el docente no puede hacer es dar solo su posición, sino que tiene que darle a los alumnos todas las opciones y además no puede imponer su posición.
Y a su vez, los alumnos tienen el derecho, tengan la edad que tengan, de recibir todas las opciones. Es eso la libertad de cátedra. Y quien lee el artículo 128, yo no se los voy a leer para no aburrirlos, pero es eso exactamente lo que se está diciendo. Entonces, cuando se dice que hay que derogar el artículo 128 porque se pone en riesgo la libertad de cátedra, no hay que tener ningún temor en decir que se está mintiendo. Y simplemente con la lectura, que es muy clara, están equilibrados los derechos. En consecuencia, eso es uno de los argumentos que he escuchado y es falso, ¿no? Otra de las cosas que están diciendo es que en realidad nosotros no somos partidarios de que la ANEP se encargue que es el artículo 127, de la obligatoriedad de la educación a partir de los 4 años. La obligatoriedad de la educación siempre fue a partir de los, bueno, desde las últimas reformas, ¿no? Siempre se trató de abarcar nivel 5, nivel 4, nivel 3, nunca fue obligatorio. Y es muy discutible que pueda ser obligatorio el nivel 3. Lo que sí ahora la ANEP, y está en uno de los proyectos, una de las líneas estratégicas que nos acaban de comunicar, que como tienen capacidad para absorber la matrícula de 3 años, porque con el descenso de la natalidad hay capacidad para hacerlo, ir compartiendo la responsabilidad con los CAIF, que es una realidad diferente, pero absorber nivel 3, pero que no sea obligatorio. Entonces, el artículo 127 lo que hace es establecer lo que siempre se estableció, que desde la misma ley anterior, que la obligatoriedad es a partir de los 4 años. Y bueno, después los padres, madres o responsables legales de los niños, niñas y adolescentes, porque ahora si no se dice así, todo está mal, así como los educandos mayores de edad, tienen el deber de contribuir al cumplimiento de esta obligación. Pero, a ver, a mí a veces les digo, sinceramente, ayer que tuve la actividad con Foro SUI, que volví a leer en voz alta muchos artículos, digo, hasta me cuesta buscarle la lógica en el sentido de decir, pero es obvio lo que estamos diciendo. Por eso es que tiene tanto lugar la mentira, ¿no? Lo que más les preocupa a ellos de la educación, del capítulo de educación de la LUC, es la eliminación de los consejos desconcentrados, o sea, del consejo de primaria, secundaria y UTU. Por una razón muy sencilla, porque no eran autónomos, dependían del consejo directivo central, por eso son consejos desconcentrados. Pero 3 personas y uno electo por los docentes, que siempre eligen a los miembros de los sindicatos, por una razón muy sencilla, porque gana el voto en blanco, que eso nunca se dice, pero la gente, en lugar de votar y decidirse por algo, vota en blanco. Entonces los dirigentes sindicales tienen mayoría. Se han dedicado durante todo este periodo del 2008 para acá, que tuvieron esa potestad de tener un representante, de trancar todo tipo de innovación, porque además se fue generando una desconexión entre el Consejo Directivo Central, que es la máxima autoridad, que es la única que puede hacer los planes, la que tiene que dar las directivas, controlar las finanzas, porque tenemos autonomía financiera, todos los planes estratégicos en educación. No lo hacían los consejos. Pero claro, en la medida en que se trancaban los cambios, en la medida más que todos eran del mismo partido, porque a lo sumo nosotros tuvimos un representante en el CODICEN, pero fue minoría, o sea, la oposición, hicieron lo que quisieron en realidad. Entonces, cada uno de los consejos hizo lo que quiso, no hubo políticas estratégicas comunes y además encima le sacamos al representante sindical, que mantienen en el CODICEN 2 representantes sociales, que es muy probable que gane alguno del sindicato. Pero bueno, ya cuando la cosa está más controlada a nivel de primaria, secundaria y UTU, porque hay una dirección general y una subdirección que la nombra CODICEN, porque los consejos desconcentrados también los tenía que nombrar CODICEN. Entonces tenemos directores generales que además integran el CODICEN.
Y eso hoy Robert Silva nos dijo, y yo me imagino, porque yo formé parte del CODICEN como secretaria administrativa, ¿no? Porque los moderados siempre estábamos condenados a los cargos administrativos, no vaya a ser que decidiéramos algo, y se reúnen con el CODICEN. Entonces, el ida y vuelta para las transformaciones es mucho más fácil, es mucho más natural. Los propios directores generales toman decisiones a nivel de CODICEN porque lo integran junto con los 3 representantes políticos. Obviamente que los directores generales son designados políticamente como corresponde por el CODICEN, y el CODICEN a propuesta del Poder Ejecutivo con determinadas exigencias convenia el Senado, como fue siempre, como fue con la ley también que aprobó el Frente Amplio en el 2008. Y bueno, y en definitiva, eso sí ya se está viendo, porque hay una mayor, digamos, una mayor fluidez de las propuestas porque están trabajando juntos, ¿no? Después las otras cosas que en realidad quieren derogar, el artículo 134, no lo logro entender. Yo tengo que reconocer que cuando me tocó defender la LUC en el Senado, hay varios artículos que yo pregunté en varias oportunidades qué quieren decir cuando afirman lo contrario de lo que dice, y lógicamente no me pudieron contestar, porque no entiendo por qué quieren derogar el artículo 134, por ejemplo, que se refiere a la educación media superior, o sea, los bachilleratos, que dice que la educación media superior comprende los 3 años posteriores a la culminación de la educación media básica y constituye el último tramo de la educación obligatoria. Los certificados de educación media superior son habilitantes para realizar estudios terciarios, incluyendo estudios universitarios de grado. Parece una broma. ¿Por qué eso es la educación media superior? ¿Por qué lo quieren derogar? Y bueno, porque tenían que sumar algunos artículos para disimular, porque en realidad ellos lo que querían derogar era solamente lo concerniente a la integración de los consejos. Después hay otras cosas que les molestan un poquitito más. Bueno, lo de la primaria infancia ya lo expliqué. Les molesta la formación de una comisión que en el proceso de discusión de la LUC, para poder llegar a un acuerdo con ellos, que al final después igual lo metieron para derogarlo, siempre existió una Comisión Nacional de Educación que funcionaba en la órbita del Ministerio de Educación y Cultura, donde tienen representación todos los organismos de educación. Claro, lo que pasa es que con María Julia Muñoz se podrán imaginar que no la reunió nunca, porque aparte que no fue una pésima ministra de Educación, no entendía absolutamente nada y dejaba que Neto hiciera lo que quisiera, que ya sabemos lo que hizo, el desastre que hizo. Y ahora lo que se incorpora es la educación privada a esa comisión de educación. Tuvimos que armar 2 comisiones para que lo votaran, porque si no decían que privatizábamos la educación, que en realidad la educación privada no tenía que tener nada que ver con la pública. Eso fue un factor de discusión, y a pesar de que formamos y abrimos 2 comisiones para que una fuera solamente de educación pública y otra fuera de educación pública y privada, de cualquier manera siguieron insistiendo y lo incorporan para derogar. ¿Cómo vamos a negar la educación privada? La educación privada es una realidad importantísima en el país, pero además de eso, es, de acuerdo a nuestra Constitución, un derecho de los padres elegir la educación de sus hijos. El Estado no puede decidir por los padres. Claro, de los menores, de los mayores, por supuesto que deciden los mayores. ¿Ellos por qué quieren sustituir a los padres por el Estado? Porque el Estado es un Estado totalitario. Entonces, el que está en su cabeza. Entonces, de cualquier manera hay que defender el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos. Y quienes quieren ir a la educación privada, van a la educación privada. Pero además son contradictorios, porque la educación privada, para que esté habilitada,
tiene que seguir las directivas de la educación pública, tienen que tener los profesores de la pública, tienen que cumplir con ordenanzas de pasaje de grado, no pueden hacer lo que quieren, tienen que están bajo la órbita y el control del Consejo Directivo Central. Las universidades privadas, por supuesto que sí, que tienen más autonomía, pero de cualquier manera existe el Consejo Consultivo de Educación Terciaria Privada, que yo tuve el gusto de integrar 4 años con el actual ministro, que ahí fue donde nos conocimos más. Por supuesto que yo lo estudiaba, pero nos conocimos personalmente y bueno, y seguramente fue él el que le dio mi nombre a Luis para que conversara conmigo. Y bueno, ahí las universidades privadas están sumamente controladas por el Estado. O sea que lo que hacemos es incorporar a la comisión para que la actividad sea más coordinada. Y esa es otra de las cosas que bueno, que no están de acuerdo. Yo me gustaría que me hicieran preguntas, estoy mirando a ver los que son más, bueno, seguimos insistiendo, por ejemplo, quieren la derogación del artículo 158, 159, que son todos los cometidos de las direcciones generales de los consejos de concentrados. Es muy importante además hacer hincapié en que mantuvimos el Consejo de Educación en Formación Docente, o sea, Formación Docente, el Consejo de Formación en Educación, donde allí además hay un régimen de cogobierno. O sea, allá está, el Consejo forma parte de la ANEP, depende de CODICEN, pero hay representantes de los docentes y representantes estudiantiles. Y lo mantuvimos, ¿por qué? Porque la formación docente, y ellos no lo aprecian así, al contrario, lo desconocen, es bueno que se haya mantenido porque estamos en un periodo de transición bastante difícil porque lo que quieren formar el Frente Amplio es la Universidad de la Educación. Nosotros estamos de acuerdo con una Universidad de la Educación, pero lo que no estamos de acuerdo es con el cogobierno. Y como formar un ente autónomo nuevo exige mayorías especiales, nunca nos vamos a poner de acuerdo. Ni ellos tienen mayoría, ni nosotros tampoco. Entonces, por la LUC, y también bastante una de las cosas que más cuestionan, se estableció un régimen intermedio, o sea, la validación de títulos de docentes para darle rango universitario lo hace el Ministerio de Educación y Cultura, lo cual no es nada nuevo, porque lo venía haciendo con las universidades privadas, que tienen formación docente. Bueno, pues esa es una de las cosas que más cuestionan. La realidad ha demostrado una cosa que ellos acusaron desde el primer momento y la realidad lo demostró, que se le daba todo el poder al Ministerio de Educación y Cultura y se le sacaba el poder al Consejo Directivo Central. Cualquiera que haya visto en los informativos o tenga hijos o trabaje en la educación, y más con la pandemia se vio más claro que nunca, acá los que decidieron todo fue el Consejo Directivo Central. Lo que hizo el ministro fue coordinar, que es lo que corresponde, porque, es Ministerio de Educación y Cultura, pero todos vimos que quienes tomaron las decisiones quien tomó las decisiones en todos los aspectos, coordinadamente con el Ministerio de Salud Pública, por supuesto, también fue el Consejo Directivo Central. Así que hay una cosa que es bueno que la tengamos presente, que hay que decirlo más, que esta ley tiene más de un año de vigencia, tiene un año de vigencia, y ¿qué problema tuvimos? Ninguno. O sea, es una ley que está funcionando en todos los aspectos que ellos cuestionan, por supuesto que en educación también. Tuvimos resultados, a pesar de la pandemia, bastante parecidos a la situación del 2019, que eran un desastre. Y bueno, y quiere decir que está funcionando. Una pregunta yo, de nuevo, Geraldine. ¿Por qué pensás tú? Porque a mí, por ejemplo, cuando hablabas de los privados, ¿no? Y de que no quieren los privados o lo que sea, yo, el 90% de mis compañeros deben de ser del Frente Amplio, y digo, capaz que es menos, capaz que no, pero sé que son bastantes, y la mayoría de los que tienen niños en edad escolar llevan a los niños al privado. Y no estoy hablando de gente de plata, estoy hablando de nivel medio, gente que trabaja. Entonces,
¿Por qué crees tú que pasa eso? Que reniegan cuando en realidad reniegan de cosas como esas. Es un ejemplo, ¿no? Miren, tan es así que cuando yo integré el Códice, en el año 2000, desde el año 2007 al 2010, porque antes integré el Consejo Secundario, yo era secretaria administrativa, pero bueno, entraba el Consejo. Héctor Florín mandaba a sus hijos más chicos, que él tiene hijos grandes, hijos chicos de 2 matrimonios, mandaba a sus hijos a la educación privada. ¿Quieren cosa más grande? Laura Mota, la esposa de Daniel Martínez, que integraba el Codicen, que a mí me mintió, y dice, sí, porque mis nietos van a la educación pública, y resulta que como las mentiras tienen patas cortas, mi nieto iba a un jardín y un día los vamos a la fiesta, el día de la fiesta de fin de año, y estaba Laura Mota y Daniel Martínez. O sea que todavía mentían. Es un problema ideológico, Y además, tan es así que ustedes ven que hay un prejuicio contra todo lo privado. Es como que todo lo privado es malo y todo lo público es bueno. Hay un prejuicio, pero lo utilizan. Eso es lo que a mí, por supuesto, es lo que no logro entender. Yo te estoy diciendo que Héctor Florín mandaba a sus hijos, siendo consejero de Codicen, mandaba a sus hijos a la educación privada. A ver, y hay más ejemplos. Pongo el ejemplo de Héctor Florín porque yo lo viví, porque me lo dijo él. Me dijo, antes que te enteres por otros, te voy a decir que a mí no es problema mío, el problema es tuyo, que fuiste toda la vida defensor de la educación pública, 14 años, dirigente de la FUM, y considerás que la educación privada es mejor, y sos integrante del Codicen, que es lo más grave todavía. Entonces estás considerando que la educación privada es mejor. Si vos consideras que la educación privada es mejor cuando nosotros tuvimos un nivel de educación pública de excelencia, es porque ustedes están haciendo las cosas mal. O sea que la contradicción, y en eso te doy absoluta razón, la contradicción es de ellos, consigo mismos. Lo que pasa que en este país, vamos a no ser, no me entiendan mal, porque nosotros estamos en coalición. Yo respeto profundamente a los partidos fundacionales. Yo vengo de una familia donde nunca se votó un partido fundacional, así es que yo no tengo prejuicios de educación en ese sentido, pero el Uruguay, el vallismo, marcó la idiosincrasia del Uruguay en cosas muy positivas, yo diría que la mayoría, pero algunas que con el cambio de época, porque no es lo mismo principios del siglo XX que principios del siglo XXI, todos tenemos como una especie de costumbre o de concepción que todo lo queremos del Estado. Y todo lo que no es del Estado no es bueno. No, la actividad privada hoy es el motor de la historia. Hoy es el motor de la economía. Lo que tiene que tener el Estado es un papel regulador. Y en la educación pasa lo mismo, y lo ejerce el papel regulador, porque ninguna institución educativa de ANEP puede hacer nada si no es con el control y la supervisión de la educación pública. No tiene una razón de ser, no sé si soy clara. Es una contradicción por querer renegar de los cambios de la historia. Viven con la cabeza de la década del 60. Ahora, cuando ellos tienen que elegir para sí mismos, eligen la privada, si la pueden pagar. No todos. Pero miren que Héctor Florita es bien representativo, es bien representativo de la educación pública. Y sin embargo, ya les digo, y bueno, y hay otros más, si yo no importa cuántos más porque ni me acuerdo, pero ya les dije, Laura Mota, por ejemplo, y encima me mentía. O sea, que quiere decir que sabía que no estaba bien, que siendo una autoridad de la educación, bueno, hasta que se descubrió, pero bueno, es así, y nosotros tenemos que, con la LUC, dejar bien en claro que no hay un proceso de privatización de la educación. Lo debo haber preguntado 10 veces. Está en la versión taquigráfica de la sesión de la discusión de la LUC. ¿Dónde está la privatización? Y por supuesto no me pudieron contestar. Ahora, para la gente, para afuera, para la gente que engañan, y bueno, no los veo que están en este momento haciendo demasiado hincapié en el tema. El otro día
escuché a Fernando Pereira, que es un atrevido además, porque sí, hace 15 años que no va a laburar y cobra de primaria, Sí. y es funcionario administrativo, no es maestro, les aclaro. Bueno, una de las cosas que dijo, porque hay que escucharlos a ellos para saber nosotros dónde tenemos que hacer hincapié, porque tenemos que escucharlos a ellos para ver dónde están mintiendo más para nosotros ir con la verdad. Una de las cosas que dijo, dice, bueno, ¿cómo nos vamos a hacer en el Uruguay? Siempre hubo un Consejo de Educación Primaria y ahora lo sacan. Entonces, como siempre hubo un Consejo de Educación Primaria y ahora se cambia por una dirección general, está mal. O sea, hay que vivir un siglo para atrás. Ahí hay un argumento, por eso yo les expliqué por qué nosotros eliminamos los consejos y creamos direcciones generales. Ese argumento hay que conocerlo, porque yo vi el otro día, le hice en un resumen en un reportaje que hicieron, hizo hincapié en eso. Graciela, vamos a hacer. Lo demás ya lo tienen que dejar de decir. Graciela, tenemos varios en lista que te quieren hacer preguntas. ¿Está? Está Santiago y después Josema y después seguimos con los demás. A ver si me escucha bien. Santiago. Buenas, ¿cómo están? Hola, ¿cómo estás? Bueno, gracias por el espacio y también a vos, Graciela, por estar. Mi pregunta más que nada va enfocado también en el tema de educación. Primero, más que nada, ¿cuál crees que es la estrategia a seguir con el referéndum, con la LUC? Y si hay algún artículo en la LUC específicamente que ataque lo que sería la educación, vamos a decir, terciaria, ¿no? Lo que sería facultad, y cómo vos ves tanto ¿crees que hay la suficiente información, por ejemplo, para las elecciones que hubo hoy? Bueno, a ver, la Universidad de la República es un coto de caza cerrado de la izquierda desde hace décadas. Yo creo que nosotros hemos fallado por ejemplo, yo cuando fui a votar hoy dije, ¿por qué no pudimos formar listas de coalición? ¿No? Por supuesto que no hay información, porque además la universidad que fue antes de ayer a la comisión de presupuesto, con el cogobierno y la autonomía, que nadie se la discute, por supuesto, pues la autonomía es propia de cualquier universidad, desde las primeras universidades de la Edad Media, pero con el cogobierno no podemos saber ni cómo y ni en qué se gasta la plata. Entonces, ¿qué tenemos nosotros en este momento con la enseñanza universitaria? Por un lado hay un acercamiento. Este rector ha reconocido que pudo trabajar en forma coordinada con la ANEP. Importante, porque antes no había diálogo. Pero, ¿qué le pasó a la Universidad de la República? Le surgió la UTEC, que la UTEC es una joyita creada por Mujica, después de todo algo bueno tenía que haber hecho con todo el daño que hizo, con el apoyo de todos los partidos políticos, pero fue una idea que se le ocurrió a él y por supuesto a toda la academia, porque él por ese lado no podía aportar mucho y no tiene cogobierno. Entonces, y estamos trancando todo lo que podemos porque la creación tiene cogobierno, pero para poderla hacer funcionar, hasta ellos tuvieron que reconocer que para hacerla crecer no podía ser gobernada por todos los órdenes. Y creció por eso. Entonces, ahora hay una oferta más en la educación terciaria que a la izquierda, que quiere seguir teniendo el control de la educación universitaria, está compitiendo con ella. Entonces, ¿qué les molesta de la LUC? ¿La LUC toca la universidad? Para nada. ¿La LUC toca la UTEC? No, porque es una universidad. Pero lo que hace la LUC es, en formación docente, darle al Ministerio de Educación y Cultura competencias que tenía la universidad. Por ejemplo, el otorgamiento de las reválidas. Que si ustedes piensan, no es problema porque las reválidas tienen una reglamentación especial, incluso algunas son de tratados internacionales, como pasa con el Mercosur, donde hay una razonable equivalencia y entonces se van estudiando
los técnicos lo van estudiando y se otorga la reválida o no. En el caso de Norcosur hay muchas que son automáticas, otras que no. Esa competencia, que después de todo la tiene la universidad, pero perfectamente la puede tener el ministerio, bueno, se le transfirió al ministerio, porque de alguna manera es ir tratando de ubicar a la universidad en el lugar que tiene que tener. No puede mandarse a sí misma a dominar toda la enseñanza universitaria y hacer lo que se les ocurre. Es una de las peores universidades del mundo, por más que ahora le tenemos que reconocer todo el aporte que ha hecho a la ciencia, pero cada año está en el lugar 630, en el lugar 600, va bajando. Hay universidades privadas en el Uruguay que ranquean internacionalmente mejor que la UDELAR. Entonces, tenemos que ir con mucho cuidado viendo cómo podemos ir ubicando la enseñanza universitaria que bancamos todos los uruguayos y que probablemente la gran mayoría que lo banca no puede mandar a sus hijos a la universidad, a que hay determinadas competencias que le corresponden al ministerio. Eso es lo que más les molesta con respecto a la LUC y la universidad, porque otra cosa no tocamos para nada. Pero sí se está poniendo sobre la mesa, y por suerte este rector lo puso, lo dijo públicamente el otro día en un reportaje, que tampoco podemos seguir teniendo una ley orgánica universitaria del año 1958. Ahora, hay gente que es de izquierda, como Rodrigo Guarín, que es notoriamente frente amplista, que cuando la LUC fueron a hacer un alegato en contra de la LUC, en lugar de explicar técnicamente las cosas, pero están evolucionando bien porque ven que la competencia de las privadas los está desafiando. La UTEC, que es pública, es una joya en el interior, los chicos tienen carreras completamente distintas a las tradicionales, y bueno, y en definitiva estamos abriendo una brecha. La LUC lo que le toca solamente es el tema de las reválidas, y por supuesto el tema de la validación de los títulos de formación docente, que lo hace el ministerio y no la universidad, porque no lo tiene por qué hacer la universidad, si la universidad no tiene formación docente. Pero estas cosas son muy técnicas, entonces ellos pueden salir a decir cualquier mentira, por eso hay que tener argumentos prácticos y claros para la gente. Pero no están yendo por ese lado, sigo insistiendo, no están yendo por ese lado. Están yendo por el lado de la eliminación de los consejos, como que claro, en este país era la bandera, el escudo y educación primaria. Bueno, entonces claro, ahora sacamos el Consejo de Educación Primaria y parece que quisiéramos desaparecer primaria. No, está dirigido por un director general y un subdirector. Lo que sabe esta mujer, ¿no? ¿Cómo? Lo que sabe esta mujer. Brillante, Graciela. Es maravillosa. Perdón, Cachito. Perdón. Josema, que sí, tenés la mano levantada hace rato. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Hola, primo. Hola. En especial, Hola. ¿qué haces, prima? Y en especial a Graciela, que bueno, que es un placer escucharla. Todo muy lindo, te escucho con muchísima atención, interesantísimo todo lo que decís, pero mi gran preocupación con respecto a la LUC y todo lo que me quieras, o sea, y todo lo que nos has informado, es que el tema que la educación está en manos de la izquierda, o sea, desde hace décadas, como decís tú. Sí. Yo soy de la generación del 58 y ya en esa época, época digamos que estábamos de dictadura, ya la tendencia de algunos profesores y en la enseñanza privada ya veía su inclinación, ¿no? El tema, ¿cómo se va a hacer para que a esta gente, todos estos zurdos, acaten lo que debe ser la educación que pretendemos dar a nuestros hijos, nietos, bueno, hijos ya volaron, pero nietos y lo que venga, ¿no? Miren, yo no tengo una respuesta inmediata para esto. Lo único que sé es, en primer lugar, que hay que empezar a actuar, o sea, las cosas crecen desde el pie y hay que empezar. Yo creo, y esto es una crítica constructiva, pero creo que los partidos fundacionales fueron muy omisos en esto, dejaron hacer demasiado.
probablemente creyendo que nunca iba la izquierda a llegar al gobierno. Yo eso que es una crítica que hay que hacer, porque si le exigimos al Frente Amplio una autocrítica, nosotros tenemos que también hacerla. Y me digo nosotros porque yo estoy desde el 2003 en el Partido Nacional, así que asumo las responsabilidades para atrás que correspondan. Y hay una cosa que a veces cometemos el error nosotros, ¿no? Me refiero los que estamos en los partidos fundacionales, en la coalición en general, pues estoy hablando de Cabildo Abierto, estoy hablando de Partido Independiente. A veces les caemos a los profesores y a los maestros confundiendo a los que están sindicalizados con los que no están sindicalizados. En primer lugar, los que están sindicalizados y sobre todo en la educación media son una minoría. En primaria son un poco más, pero hay que distinguir. Los sindicalizados son los más ultra, como vulgarmente decimos, y el resto no los tenemos que atacar. Tenemos que tratar de mejorarles las condiciones de trabajo y reconocerles la formación profesional, que es lo que la izquierda no ha hecho durante estos 15 años. Nos aumentaron los sueldos, claro, ganábamos tan bajo, seguimos ganando poco, pero bueno, en relación a lo que se ganaba, se gana un poco más, pero nos destruyeron la autoestima profesional y nos controlaron como nunca. Miren que yo viví todas las administraciones, voy a sacar la dictadura, por supuesto, porque me refiero a administraciones democráticas. Tuvimos muchísima más libertad en todo aspecto con otros gobiernos que con los gobiernos frente amplistas. Y eso lo sentimos todos los docentes. Los docentes, tanto de docencia de aula como directores, inspectores, hubo un control mucho más estricto en lo negativo, no lo que debieran haber controlado. Entonces yo creo que al docente, en general, maestros y profesores, hay que reconocerles la profesionalidad, hay que darles oportunidades de sentirse realizados como profesionales, hay que apoyarlos sin alcahuetear para que nos entendamos. Pero miren, yo siempre pongo un ejemplo, yo no sé cuánto, de repente entre tanta gente hay algún cirujano, pero yo no sé cuántas operaciones un cirujano puede programar para un día, pero supongamos que sean 5, por decir un número. A los profesores les está pasando hace mucho tiempo, y con la izquierda se terminaron de desilusionar, porque pues, seguirán votando al frente, pero que son críticos, es como si al cirujano se le murieran todos los pacientes en la sala de operaciones. Porque el docente consciente, el bien formado, que cada vez, aunque sea de izquierda, que cada vez queda menos, pero que tendremos que tratar de rescatar, está muy desestimulado, porque los resultados no son buenos, porque se sienten que están arando en el agua, porque no se sienten reconocidos, porque el reconocimiento no pasa solo por el bolsillo, después de todo tampoco fue tanto como para que la gente perdiera la noción de lo que es ser profesional. Y miren, yo les voy a decir una cosa. El Uruguay en 1935 separó secundaria de la universidad por problemas políticos. Obviamente la universidad estaba en contra de la dictadura de Terra, secundaria pensaron que la podían dominar mejor, nos cambiaron por Conaprole. Bueno, no importa, no vamos a hacer historias viejas, pero desde ese momento, y ya venía desde un tiempo antes, la famosa discusión entre Bafferreira y Grompone, o sea, si tiene que existir una especialización docente o si los universitarios tienen que ejercer la docencia en todos los niveles, que por supuesto que ahora sería imposible porque por suerte la explosión de la matrícula fue creciendo a lo largo de las décadas. Pero yo siempre digo, ¿por qué los uruguayos nos estancamos? Seguimos con el tema de Bafferreira y Grompone. A ver, si formación docente sí, si formación docente no. Entonces, eso yo que tengo títulos de formación docente, pues soy egresada del IPA, y 2 títulos de la Universidad de la República, ¿saben qué se siente? Que cuando uno usa el título de docente, aunque tenga título como yo, porque hay muchos que dan clase y no tienen título, pero yo tengo título, ¿nos consideran menos? ¿Nos consideran profesionales de segunda? Y yo no tengo el trauma porque tengo de un lado y del otro no, Entonces, yo creo que parecen cosas que son
poco importantes, pero no, son importantes. Yo el otro día escuché a Alejandro Barbieri cuando lo escucho siempre y la verdad que siempre en muchas oportunidades trabajamos juntos. Cuando formé el grupo de trabajo sobre suicidio en el Parlamento, en el Senado, yo lo invité. Y él dijo una cosa que me movió el piso también. Dice, el Uruguay, con esa tradición laica, absolutamente laica, y a veces fanática en contra de lo religioso, de escribir Dios con minúscula, de todas esas cosas que venimos arrastrando culturalmente. A veces, dijo Alejandro, y a mí me dijo, pucha, yo me sentí identificada, dije, pucha, este tipo tiene razón. Perdemos la noción de lo que significa la parte emocional. Y ahora, por suerte, en educación es una de las líneas estratégicas que el CODICEN está tratando de llevar adelante, que es la educación psicoemocional. Y los adultos también tenemos nuestra parte emocional que tiene que ser respetada. Entonces yo creo que además de controlar los textos, que eso corresponde porque corresponde por la normativa de siempre. Los textos no pueden usar cualquier cosa, tienen que ser recomendados por los inspectores. Por el lado del control de las autoridades de que la violación, y de los padres, por supuesto, de que la violación a la laicidad dentro de las aulas no se produzca, de los alumnos, que muchas veces son ellos los que nos dicen que se está violando la laicidad, sobre todo si son más grandes. Pero además por el lado de fomentar la profesionalidad y el reconocimiento de los docentes, y miren que yo no soy corporativa, para nada, tenemos una oportunidad. Y la otra oportunidad es que esto también, ellos atacan la LUC, porque en la LUC está consagrada la autonomía de los centros. Entonces ellos salen a decir que los directores vamos a poder designar a los profesores y a los maestros. Eso es una mentira. Es decir, la forma de designación, los escalafones, el control de los méritos, los concursos, todo siempre va a estar en manos de CODICEN y de las direcciones generales. Lo que hay que darle a los centros educativos es mayor grado de autonomía de decisión en los proyectos de centro. Y a darle a los profesores la iniciativa de tener la libertad con los colegas y con el equipo directivo y con una supervisión que no sea una inspección tipo manu militari, sino al contrario, un acompañamiento que puedan hacer sus propios proyectos y adaptados al territorio. Y esto no es solamente Interior y Montevideo. En Montevideo no se puede enseñar de la misma manera en Carrasco que en Cerro Norte. Seamos honestos, y el que pretende enseñar de la misma manera está errándole. Entonces, son todos pequeños bloques que estamos poniendo, que por eso ellos lo atacan. Porque la autonomía de los centros no es que el profesor o el director haga lo que quiera, no. Es, bueno, miren, en este marco jurídico, en este marco legal, vamos a ayudar a que se desarrollen como profesionales. Por eso atacan tanto esa autonomía y mienten, porque dicen que los directores van a poder designar a los profesores. Falso, en ningún lugar de la ley lo dice. En ningún lugar de la ley lo dice. Entonces, yo creo que hay que abrir la cabeza, que no podemos ser esquemáticos, que tenemos que tratar de que este proceso se profundice y que va a llevar tiempo, va a llevar, que la izquierda cayó en todo el mundo, está en pie en Iberoamérica y en España, pero en el resto del mundo, el mundo socialista cayó, vieron las elecciones ahora en Alemania, la ultraizquierda y la ultraderecha prácticamente desaparecieron, la gente fue aprendiendo y en el Uruguay también fuimos aprendiendo, Así que pongámosle onda, como dicen los chiquilines, y formemos comunidades educativas fuertes. Miren, ¿saben lo que me pasa a mí? Yo con mucha frecuencia, y alguna vez lo hice público en la hora previa en la sesión de los 5 minutos que tenemos antes de las sesiones ordinarias, me vienen a ver de la universidad que se sienten perseguidos los estudiantes de la coalición, que muchas veces sienten que no pueden hacer público lo que piensan. En la universidad. Ahora, ¿qué tenemos que hacer con esos chiquilines? Escucharlos, apoyarlos,
Miren, yo hice 2 intervenciones con respecto a 2 facultades porque estaban avasallando el derecho de los estudiantes en la mala utilización de la educación a distancia, y en otro caso en una materia que el profesor impedía prácticamente en medicina que los chiquilines pudieran seguir avanzando en la carrera. ¿Y saben que hubo resultados? Porque yo lo que creo, al menos los chiquilines me lo vinieron a decir, y de repente es uno o dos que se anima a decírtelo. Ahora, lo que no podemos hacer es ser indiferentes. A mí me toca ser senadora en este momento, pero lo podemos hacer como padres, lo podemos hacer como abuelos, lo podemos hacer como ciudadanos. Y les voy a dar un dato. Yo el quinquenio pasado libré una lucha bastante solitaria y descarnada en contra de determinados textos que se usaban en primaria y en secundaria en historia. ¿Se acuerdan el caso aquel de los pitufos, que fue medio famoso porque usaba la figura de los pitufos para defender un régimen socialista? Miren, yo logré que en primaria se formara el equipo técnico, mamá los perseguía hasta que los llamé como 10 veces a la Comisión de Educación y Cultura, y los inspectores, que no eran tontos, lo desaconsejaron, o sea, lo sacaron de la lista de los libros recomendados. ¿Saben qué descubrí después? Que se usaba muchísimo en la educación privada. Entonces ahí hay omisión de la ciudadanía también. Porque ¿cómo se seguía usando en la educación privada si en la pública se había logrado controlar? Entonces, pongámonos las pilas todos, que esto salimos todos juntos o no salimos. Buenísimo, Graciela. Agustín. Gracias. Muchas gracias. Ay, perdón, Josema. Es un camino largo a transitar, Graciela, pero exacto, es verdad exacto. muchas cosas que tú decís, y bueno, es un camino largo y complicado, pero hay que llevarlo. Si trabajamos bien, es más corto de lo que ustedes piensan. Bueno, muchas gracias. Gracias, Josema. Agustín. Hola, sí, ¿qué tal? Senadora, un gran saludo. La verdad es un placer escucharla. Hola, Agustín. Me llamo Graciela, no me llamo Bueno, senadora. Graciela, un placer escucharla. Y yo le quería preguntar, nos quedó bien claro lo de la educación, tiene mucha razón en defender la LUC. Yo quería preguntarle sobre los temas de vivienda, que se habla de arrendamiento sin garantías y eso. Te están diciendo muchas barbaridades. A mí me gustaría escucharlo de su boca, una explicación mejor. Bárbaro. Me alegro que me lo hayan preguntado, porque en eso que yo les digo que hay que escucharlos a ellos, a ver qué argumentos usan para nosotros poder ir con la verdad, el que más están usando es el del desalojo, lo que ellos llaman el desalojo express. Y están asustando a la gente con que las vamos a poder o los propietarios van a poder desalojar en un mes a los inquilinos. Tanto que en la burrada que se mandaron de mandarle el speech a Díaz Canel en la CELAC, que Luis lo aterrizó. Si ustedes escuchan lo que dice este dictadorzuelo de pacotilla, hace referencia cuando lo cuestiona a Luis y al gobierno y le dice están recogiendo firmas en contra de su gobierno, y hacen referencia a los arrendamientos, porque ellos se están asustando en muchos barrios y en pueblos del interior, y me consta porque yo tengo una chacrita en el interior y me consta, vivo cerca de un barrio de Mevir, y les voy a explicar clarito, podemos ir a los artículos, pero es clarito. Y soy abogada, así que en ese sentido ejercí 30 años la abogacía. No hay dos opiniones. Nosotros tenemos el régimen de la ley de arrendamientos, que es la 14261, que fue modificada un poquito al advenimiento de la dictadura, pero es la que establece claramente los plazos, el precio, las prórrogas, o sea, casa-habitación, uno puede arrendar por 2 años y tiene derecho a una prórroga legal de 1 año y después de 1 año más por vencimiento de plazo. Si es por mal pagador, también tiene derecho a una prórroga. También después se pierde bastante tiempo para el arrendador
el tema del lanzamiento, porque además con el pésimo funcionamiento del Poder Judicial, un lanzamiento que se tendría que resolver en un mes lleva un año, pero ese es un régimen. Ese es el régimen de la ley de arrendamientos común, que también incluye con destino comercio, que tiene un plazo mínimo a beneficio del arrendatario de 5 años. Y después las prórrogas legales. Ese es un régimen que va con garantía. ¿Por qué? Porque alguien lo dice. No, porque la gente no es estúpida. Y en consecuencia, si alquila sin garantía y puede tener una persona que no le paga 4 o 5 años en un inmueble, nadie arrienda sin garantía. Porque el otro día hasta Vergara lo escuché decir eso. Que después lo agarré en el Senado y le dije, no vuelvas a mentir porque te voy a escrachar. No puede ser que un tipo como vos, que se supone que tenés 2 dedos de frente, mientas al nivel de Andrade. Porque dice, no, porque no está prohibido arrendar sin garantía. No está prohibido, pero nadie lo hace. ¿Quién con 2 dedos de frente arrienda sin garantía? Entonces lo que se creó fue un régimen especial, que la sección se llama arrendamiento sin garantía, donde se establece la potestad, por supuesto, del propietario de arrendar sin garantía. Pero si yo arriendo sin garantía, vos me tenés que dar, por ley, la seguridad que si el inquilino se vence el plazo y no se va, lo puedo sacar en un mes. O si se me mete en la casa, no tengo garantía y no me paga, lo puedo sacar en un mes. Porque no tengo garantía. Entonces, eso es te agradezco enormemente la pregunta, porque es uno de los argumentos que más están usando para asustar a la gente. Y la verdad que uno se explica muchas veces, porque desgraciadamente hay mucha gente ignorante, desgraciadamente hay mucha gente que se asusta, por eso yo dije que llegaron a las firmas por miedo, porque salieron a meterle miedo a la gente. Porque no llegaban, le faltaban 150.000 firmas, faltando un mes para el vencimiento del plazo, un poco menos. Salieron a asustar a la gente. Y uno de los mecanismos que más usaron es este. Porque dice, no, mire que usted es inquilino, lo pueden sacar en un mes. No, si tiene un contrato con el régimen de la ley común, nadie lo puede sacar más que en los plazos que establece la ley, que además es muy protectora del inquilino. Y está bien, porque siempre es la parte más débil, aunque hay que proteger también al propietario, porque muchas veces tenemos personas muy humildes que han ahorrado a lo largo de su vida y tienen pequeñísimas propiedades muy humildes y que las arriendan por muy poquititos pesos para completar las míseras jubilaciones que tenemos. Entonces no es que favorecemos al propietario, no, sí, claro, porque ellos lo que atacan es el derecho de propiedad. Nosotros defendemos el derecho de propiedad. Ahora, en el tema del arrendamiento sin garantía es donde está el régimen especial de desalojo. Y obvio, porque si no nadie va a alquilar sin garantía. Y la mayor parte de la gente humilde o la mayor parte de los jóvenes, ¿cuál es el problema que tienen? Las garantías. No tienen garantías, o porque no tienen familiares que pongan a disposición un bien inmueble, o porque o Contaduría General de la Nación exige determinados ingresos, a pesar de que se flexibilizó bastante, las aseguradoras exigen depósitos. Entonces, bueno, señor, usted quiere alquilar sin garantía y está dispuesto a hacerlo, bueno, nosotros le facilitamos que si se vence el plazo y el inquilino no se va, o el inquilino no le paga, lo puede desalojar rápido. A ver, es 2 más 2 son 4. Y hay que explicarlo así. Es tan sencillo como eso. Le agradezco la respuesta, señora Graciela. Y le quería decir que opino lo mismo con usted de lo que dijo. Luisista a muerte. Muchas gracias. Bueno, al contrario. O sea, Graciela, hacemos una plaquita que diga, personas con 2 dedos de frente salieron a mentirle a la gente. Por supuesto que salieron a mentir. Palabras de Grace. Pero yo se lo dije en sala el otro día cuando la interpelación de a Heber por el tema del... A ver, a Heber porque fue él por el tema del puerto. Ustedes están mintiendo. Y a mí me consta porque me mintieron toda la vida. Cuando me di cuenta y lo empecé a decir, pero disparates dijeron. Y ustedes están mintiendo. Entonces, si una persona miente, ¿está mal decir que miente?
No, todavía les dije, ¿quieren que use eufemismos? Se están apartando de la verdad, ¿les gusta más? No, están mintiendo. Y la verdad que cualquiera que mira la televisión, por eso la preocupación que tiene mucha gente. Y yo lo entiendo, no lo justifico por parte de la gente que se deja engañar, pero lo comprendo. Imagínense en una persona de mucha edad que de repente no terminó apenas la escuela, que tiene muchas dificultades para arrendar una pequeña vivienda y le vienen a decir que la sacan en un mes. Bueno, han salido a decir que vamos a rebajar las jubilaciones cuando el reajuste de las jubilaciones está en la Constitución. Han salido a decir que vamos a sacar los planes sociales cuando nunca se dieron tantas prestaciones sociales en la pandemia en la historia del país. Y seguros de paro y seguro de paro parcial que se creó ahora. A ver, el tema es que mienten, sí mienten. ¿Qué pasa con la portabilidad numérica, por ejemplo? Que yo no puedo entender que sea uno de los artículos de derogar que yo sea dueño de mi número de teléfono. Pero estamos todos locos. Y el argumento es que favorecemos a las empresas privadas. No, las empresas privadas, y Antel, por supuesto, que está en libre competencia en el mercado y es la que mejor le va, porque cuando el Estado funciona bien, nosotros optamos por el Estado. Tienen que hacer una inversión brutal. Yo no entiendo la parte técnica, porque a eso hay que preguntarle al ministro de Industria, que es un divino, aparte de inteligente, explica a todo el mundo. Pero las inversiones las tienen que hacer las empresas. Antel también. ¿Y por qué no la va a hacer la inversión? Si es una empresa que está en libre competencia, claro, si gastamos 140 millones en el Antel Arena, bueno, pero digo, está bien, ¿cómo no vamos a ser dueños de los números? Yo personalmente tengo celular desde que se inventó, acá en el Uruguay hubo celulares, siempre tuve el mismo número. Y es la conexión que tengo con el mundo. Mi celular lo tiene todo el mundo y quiero que lo siga teniendo todo el mundo. ¿Cómo no voy a ser dueña de lo que pago? Graciela, le mienten a la gente y le dicen que las inversiones las tiene que hacer el Estado. No, las tienen que hacer las empresas. Y Antel es una empresa en lo que se refiere a la telefonía móvil. Una pregunta que vi en los grupos hoy que te la voy a trasladar. Hablando del puerto, la esencialidad en el puerto no se puede... Porque era una pregunta que todo el mundo estaba hablando hoy y a mí me llegó. Y te la quiero consultar. Miren, va un poco en relación a lo que dije hace un rato. Ellos están buscando que nosotros entremos en corral de ramas. Ellos están buscando que nosotros no solamente salgamos a reprimir, sino que además tomemos medidas drásticas. Porque, ¿qué pasó cuando se decretó la esencialidad de la educación? Fue Tabaré Vázquez y mi querida María Julia Muñoz que decretaron la esencialidad de la educación. Nos reímos todos en la cara. Un gobierno que decreta una medida, como lo dijo Luis durante toda la pandemia, que no puede hacer cumplir, pierde autoridad. ¿Qué hacemos en el puerto ahora? Que después nos preparemos, como hubo gente que yo leí ahora cuando venía para acá, que decía, bueno, lo que pasa es que tenemos que formar gente de la Marina para que pueda, está todo bien, pero eso lleva tiempo. Si nosotros decretamos la esencialidad hoy, ¿qué hacemos? ¿A quién metemos a mover los barcos? ¿Qué era lo que decíamos? O a mover los remolcadores o las grúas. No es fácil. Este es un puerto que ha evolucionado mucho gracias a la ley de puertos del año 92. Este es un puerto muy pujante y lo va a hacer mucho más. Y si no lo podemos cumplir, entonces ¿qué es lo peor que puede hacer un gobierno? Tomar una decisión que no se puede cumplir. Porque además que le damos poder al sindicato, porque el sindicato ahí va a empezar a trincherarse en el puerto y entonces se arma un tole que no le sirve a ellos nada más. Entonces, era lo que yo les decía hace un rato, hay que contar hasta 1 millón y tratar de negociar, porque las cosas de repente nos cuestan un poco más de días, pero más vale que la fruta caiga podrida al piso, que la arranquemos de golpe y rompamos el árbol. Caen por su propio peso.
Obviamente que nos cuesta plata, obviamente que nos cuesta mucha bronca, pero no es falta de autoridad, al contrario, es saber manejar la autoridad, porque es eso lo que la clave. ¿Qué hacemos con la esencialidad? ¿Cómo movemos todo lo que es la operativa portuaria? Es imposible, es imposible. Además, miren que la gente que está sindicalizada y muchos que no están sindicalizados están comenzando a cansarse también. Miren lo que pasó con Acodique en la ocupación. Ocuparon 10 personas, 160 quisieron ir a trabajar. ¿Por qué ellos no quieren esos artículos de la LUC, que son otros que les molesta? Primero el de la prohibición de los piquetes. Sí, los piquetes están prohibidos. Porque uno no puede interrumpir la libre circulación porque mi libertad termina donde empieza la de los demás. Eso desde la Revolución Francesa. Y con respecto al derecho laboral, lo que consagramos es la libertad de las personas que quieran hacer huelga, que la hagan, la libertad de las personas que no quieren hacer huelga, que entren a trabajar, y el derecho de la empresa o del directivo de la empresa a no perder el dominio de su empresa. O sea, de poder entrar y poder que siga funcionando. Eso es lo que dice la LUC. No hay avasallamiento del derecho de huelga en absoluto. Lo que se defiende, lo que establece la Constitución, es el derecho pacífico, a la huelga pacífica, que es lo que dice la Constitución. No a meterme como hicieron, que bueno, por suerte fueron condenados los trabajadores que destruyeron toda una panificadora, porque no solamente ocuparon una minoría, sino que rompieron todos los equipos. A ver, la gente le cuesta de repente, nos parece que les cuesta más, pero ¿quién puede estar en contra de una disposición así en la ley? Que si, bueno, usted quiere ir a trabajar, vaya y trabaje. Usted no quiere ir a trabajar, quiere hacer huelga, haga huelga. Y el directivo o dueño de la empresa no puede perder el dominio de su propiedad, porque lo primero que tenemos que defender es el derecho a la propiedad privada, porque está probado que el socialismo, al desconocer la propiedad privada, junto con la propiedad privada se va al diablo la libertad, porque uno es más libre cuanto más respaldo tenga patrimonialmente, pero no me refiero a fortunas, me refiero al derecho mínimo de propiedad de lo que uno puede obtener con el esfuerzo. Esa es la clave del liberalismo. En consecuencia, no vamos a tomar medidas que no podamos hacer cumplir o que generen más lío del que ya tenemos. Bárbaro, muchas gracias, Graciela. Washington. Hola, Washington. ¿Estás ahí? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, Washington. ¿Se fue? Hola, ¿qué tal? Hola, sí, buenas noches. te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Yo escucho. Hola, ¿qué tal, Graciela? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Yo hablo Washington Tonelo. ¿Cómo te va? Buenas noches para todos. Y bueno, yo creo que como vos hacerte preguntas sobre el look, sería repetir, o sea, muchas cosas que ya sabemos todos. Creo que hay una mala intención de todo el Frente Amplio y todo el PCLP y toda esta gente que tiene, como se llama, una camiseta muy marcada con el Che Guevara y Fidel Castro y de destruir al Uruguay. Quieren destruir, si ellos no están en el gobierno, quieren destruir el Uruguay. Entonces, por eso a veces eso de tanta solidaridad, que somos solidarios, uruguayos, y que somos compatriotas, y que afuera nos abrazamos y nos besamos, y somos tan buenos, creo que queda todo ya, me parece como algo, no sé si es algo de otra época que se ha perdido. Hoy es ganar como sea, y creo que eso es, por más que nosotros le expliquemos a la gente, ¿no? Lo de la LUC, ¿no? Creo que no lo van a entender porque tiene una camiseta del comunismo, marxismo, o de Lenin, no sé, viste, tan marcada dentro del pecho que piensan que ellos, regalándole plata y haciendo un pueblo ignorante, así vamos a salir adelante, no, se van a meter como en Cuba, hacer un gobierno popular, ¿no? Con gente con una ignorancia terrible. Populista, popular no, populista. Ahí va, populista. Entonces yo la verdad agradezco mucho eso que vos nos enseñás, porque la verdad que sos una persona que sabe de todo, ¿no? Y la verdad, pero a esta gente, ¿cómo le haces entender que le están mintiendo? Y tendría que haber una ley que no se le puede mentir a la gente y robarle los votos a la gente que están preparada. Tendría que haber una ley.
¿no? Bueno, eso lo pensaron los griegos. ay, En la época de los griegos solo podían votar los sabios, y entonces la mayor parte de la gente estaba fuera de la democracia. Tenemos que educar a la gente, pero tenemos que dejar que vote todo el mundo. No, que vote. No. Escúchame una cosa. Yo no te dije no votar. Te dije, escúchame una cosa. No te digo no votar. Pará. Sí, te escucho. No, yo lo que te quiero decir es lo siguiente. Uno tiene que ser consciente a qué pecera va a pescar. Si uno se mete en un comité de base a pretender a convencer a alguno de estos trogloditas, no, es imposible. Porque además tienen intereses personales, quieren volver a acomodarse, nunca habían laburado. Esto es como los nuevos ricos, ¿viste? Se encontraron de golpe con autos 0 kilómetros, los cargos públicos, con choferes, yo los conozco a todos jovencitos y pobres. O sea que esto es claramente los nuevos ricos. Ahora, a esa pecera no tenemos que ir a pescar. Tenemos que ir a pescar a la pecera de la gente honesta, que labura, que está cansada de mantener vagos, que está cansada de pagar impuestos, que estamos cansados de bancar cosas que no funcionan, y hablar con tranquilidad, con razonabilidad, y la gente piensa más de lo que ustedes creen. Lo que pasa es que vos estás pensando en una pecera donde vas a perder. Y entonces, claro, si vas a una pecera donde vas a perder, se te va el ánimo al piso. Pero miren que la gente se convence mucho más fácil de lo que se cree. Lo que hay que hacer es trabajar. Hay que militar, que es lo que ellos hacen. Ellos no pierden oportunidad de militar y de ir a golpear puertas. A mí yo siempre digo lo mismo. A mí me encanta hablar con todo el mundo. Pero cuando me hacen una reunión presencial o que vamos a hacer barriada, a mí me encanta. No me lleven a hablar con gente convencida, porque en realidad tenemos que hablar con el vecino y la vecina bien intencionada, que no tenga intereses en volver al gobierno porque les conviene, y explicar las cosas. La gente está cansada de pagar impuestos, la gente está cansada de la inseguridad y ahora está viendo que hay resultados. Ahora está viendo que las cosas con lentitud, pero se están logrando. Nos tocó la pandemia, claramente fuimos un ejemplo en el mundo en el dominio de la pandemia, a pesar de las dificultades y los palos en la rueda que nos pusieron ellos. ¿Ustedes creen que es casualidad que a pesar de los problemas económicos que originó la pandemia, el 61% de los uruguayos respalde la gestión del presidente? Cuando ya se terminó el periodo de la luna de miel, que habitualmente se calcula en 6 u 8 meses, es porque la gente está reflexionando. No seamos negativos, al contrario, que nos dé bronca, que nos metan palos en la rueda, y que nos dé bronca que lo hagan además estas personas que las conocemos muy bien y yo ni les cuento. Yo soy de la época de los dirigentes sindicales, iban a trabajar y militaban en las horas libres. Yo cuando era joven no conocía un dirigente sindical que haga 15 o 18 años que no iba a laburar. Es decir, esas cosas enojan a la gente. A mí me preguntan, ¿qué te parece que Fernando Pereira del PIT-CNT se vaya como candidato a la presidencia del Frente Amplio? Me parece bárbaro, se sacaron la careta. Si a alguien le quedaba alguna duda que eran lo mismo, miren, muchachos, tan es así que ya ni siquiera lo disimulan. Lo que yo voy a preguntar y voy a hacer un pedido de informes a mi propio gobierno a ver si le seguimos pagando el sueldo para ser presidente del Frente Amplio y no ir a laburar. ¿Ustedes creen que la gente no le da bronca a esas cosas? Obvio. Le da bronca, sí, les da bronca, no, ya no es tan fácil. Y además hay otra cosa. Los populismos se aguantan cuando hay plata fácil. Se terminó la plata fácil, porque acá en el Uruguay tuvimos bonanza económica desde el 2004, 2005 hasta el 2013 y después se terminó y se despilfarraron todo. Nos dejaron un 5% de déficit fiscal, que eso significa que se gastaron todo lo que había y lo que no había, y 60.000 millones de deuda externa, que tenemos que pagar 3.000 millones de dólares de intereses por año de deuda externa.
y unos impuestos altísimos y combustibles altísimos, y ahora quiero decirles eso con respecto a la luz, y unos servicios espantosos. Tenemos que pagar la educación privada, la seguridad privada, todo lo tenemos que hacer, todo privado, y encima pagamos los impuestos. Y los impuestos los pagamos los que laburamos. Entonces, la gente está medio, para decir una cosa que no es académica, pero que se lo cuente, la gente está bastante calentita, les voy diciendo. En consecuencia, las cosas no suceden porque sí, lo de las encuestas es un mantenimiento sostenido de aprobación a la gestión. Tal vez la parte más débil que tengamos nosotros en la LUC para explicarle a la gente es el tema de los combustibles. La LUC no es igual a aumento de combustibles. Los combustibles, que además ahora en octubre no aumentaron, no determina el aumento de los combustibles. Lo que hace la LUC, miren que yo en esto no soy especialista, pero yo lo escucho mucho a Paganini. Hoy a las 9 de la mañana ya estábamos reunidos con el ministro de Industria porque nos explica. Él se da cuenta que muchos no entendemos muchas cosas y nos explica, y es muy claro. La LUC lo que hizo, eso sí, lo tenía claro cuando lo votamos, pero después el tema de los aumentos. La LUC lo que hizo fue decir, bueno, miren, señores, el precio del combustible se compone de esto. Tanto es impuesto, la paridad, que es lo que el criterio establece, el criterio de paridad, le da la responsabilidad a la agencia que por supuesto es del Estado y que la OCDE, que es la que asesora al Poder Ejecutivo, no tiene efecto vinculante, y calcula el precio del petróleo y el precio de el dólar. Y entonces ahí se hacen los cálculos técnicos que son muy complicados, porque por ejemplo hoy Paganini nos explicaba, fíjense en ustedes que nosotros ahora pudimos no aumentar los combustibles porque teníamos petróleo comprado en un momento en que estaba más bajo, bueno, toda esa fluctuación. Y tenemos casi 3 pesos por litro de costo de despilfarro y la mala gestión de ANCAP, que estamos pagando, porque la capitalización de 800 millones de dólares la estamos pagando. Y la cantidad de funcionarios en exceso, el Portland que nos hace perder plata, Alur que es deficitario también. Bueno, eso lo estamos pagando, porque la plata pública no existe, sale de los bolsillos de la gente. Entonces lo que se hace ahora es una fluctuación del precio de los combustibles más frecuente, para que quede bien transparentado de dónde vienen por qué hay que aumentar. Y lo que no hacemos, pero eso no es que lo establezca la LUC, eso es una política del gobierno, es caja con el precio de combustible. Nosotros fijamos el precio de combustible de acuerdo a los costos. No le agregamos más ya de lo que casi el 50% son impuestos. No le agregamos más para que vaya a rentas generales. Por eso son aumentos más frecuentes de menos envergadura. Y en octubre, por ejemplo, no se van a aumentar porque la ecuación daba para abajo, un 1 y pico para abajo, y no se aumentó. Entonces, la LUC no dice que hay que aumentar los combustibles. La LUC le dice, muchachos, así no podemos seguir. No podemos tener una empresa pública deficitaria como si estuviéramos cuando se fundó en 1934. Que además hay otra cosa que conviene que empecemos a manejar. Nosotros estamos discutiendo esto de verdad como si estuviéramos en la década del 30, y la Comunidad Europea resolvió la semana pasada que a partir del 2035 va a estar prohibido fabricar vehículos a nafta o gasoil. Tiene que ser todo eléctrico. Entonces, nosotros estamos discutiendo algo que para la historia del mundo es mañana, los combustibles de origen fósil. Entonces, esas cosas la gente lo entiende, porque la gente ve que hay autos que funcionan a eléctrico y a gasoil, que la gente ve los informativos, ahora hay internet, ven que en Europa prácticamente todo ahora es eléctrico. Bueno, reitero, la Comunidad Europea lo resolvió, prohibido a partir del 2035 fabricar autos a gasoil o a nafta. Entonces, esas cosas, lo que pasa es que hay que tener tiempo para conversar con la gente, y eso significa, reitero, militancia. Y eso es lo que tenemos que hacer. Militar. Bueno,
Graciela, vamos a ir con las dos Muchas últimas gracias. Muchas preguntas, gracias. porque... Sí, Washington, decino. Sí, muchas gracias, Graciela, por toda lo que se planteó. Al contrario. Muchas gracias. No, gracias a vos. Beso. Vamos a ir con las dos últimas preguntas porque ya nos pasamos de hora. Sé que Silvana quiere hacer la pregunta. Rapidito, Silvana, porque así ya vamos terminando, que Graciela está cansada también, que está desde hoy de mañana trabajando. Mañana arranco a las 9. Por eso, rapidito. Bueno, buenas noches, Greg. Hola. Buenas noches, orientales. Hola. En sí creo que mi pregunta capaz que te la han hecho en otra oportunidad, pero me gustaría saber, según la encuesta de lo que dio hoy Factum, ¿no? De aprobación a nuestro presidente, Sí. es algo que creo que todos ya lo sabemos. Sí. ¿Cómo ves de ahora en más? Obviamente que la reelección no va, pero ¿qué candidato ves? Y si te ves como futura vice o como, ¿por qué no presidenta? Miren, yo les agradezco el reconocimiento, pero yo con mis compañeros, cuando se empieza a hablar de candidaturas o se empieza a hablar del 2024, me enojo. Digo, porque acá tenemos un solo objetivo con la coalición. Primero, yo estoy en el Partido Nacional y encantadísima, pero mi partido ahora es la coalición. No podemos permitir una sola fisura en la coalición, por más que tengamos posiciones diferentes. Y quien en este momento esté pensando en su candidatura para el 2024, aunque sea repetir una banca, no pensemos en otra candidatura, repetir una banca en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, para mí perdió totalmente credibilidad. Lo cual no quiere decir que todo el mundo se proyecte a futuro. Pero nosotros ahora tenemos una obligación inmediata, que es el referéndum. Y después, con calma, naturalmente, cuando nos estemos acercando más al 2024, las cosas, como decía mi abuela, el cernidor, cuando ella cocinaba, que las que tenemos ciertos años sabemos lo que es el cernidor, que la harina no era tan perfecta como es ahora, pasa el cernidor y los que sirvieron para algo y la ciudadanía lo reconoce, naturalmente van a surgir. Pero a mí ni se me ocurre, les doy mi palabra de honor. Y si alguien comenta algo alrededor mío, les puedo garantizar que me enojo. Ahora el referéndum y defender el gobierno de Luis. Cuando estemos más y la coalición, ¿y qué tal es? Cuando estemos más cerca del 2024, ahí se van a empezar a ver las cosas. Por ahora no corresponde ni siquiera pensarlo. Muchas gracias, Grace. Y quería hacerte una invitación. ¿Sí? Si en algún momento llegas a poder, yo vivo en un barrio que aparte hay un asentamiento. ¿Sí? Estoy siendo candidata a concejal y nos gustaría tener tu presencia. ¿Cómo no? Y ¿Ustedes tienen mi celular? Sí. Bueno, me llamas al celular y arreglamos el día y la hora y vamos. Muchas gracias, Grace. ¿Ah? Un gusto y muchísimas gracias por todo. Un beso grande. Gracias. Bueno, chiquilines, vamos a ir terminando acá en realidad porque ya es muy tarde para todos y mismo para Graciela. Además, sí, Cachito. Además, ¿te acordás la última vez? Estuvimos como 3 horas con ella, mi Dios santo. ¿Te acuerdas? Otra vez por el perro nos va a ver y nos va a matar. Si no, al contrario, a mí me encanta. Si no tuviéramos la comisión de presupuesto, pero la verdad que estamos bastante agotados, pero no hay problema, ¿eh? No, está perfecto. Graciela, No, vamos a cortar. yo quiero mi piropo antes de que se me vaya. A ver. Gracielita, porque el 25 de agosto en Florida, en Piedra Alta, te me escapaste para la selfie. Pero tanta Aparte, gente que me pidió selfie, yo estoy dispuesta cuando quieran. Escúchame, porque la última vez vos dijiste que me digan que son orientales del Twitter, y yo estaba con el barbijo de orientales del Twitter. Entonces, si venís el 12 de octubre a Sarandí, a la fecha patria, no sé si vas a venir. La verdad que no sé, a mí me gustan las fechas patrias, pero hoy no te lo puedo decir. Bien, ese es mi pueblito querido. Ese es mi pueblito querido. Escúchame, si venís, ¿sí? Me llevo dos barbijos, el de orientales y el que voy a andar a la vuelta para sacarme la selfie contigo. Bueno, bárbaro. Gracias por tu aguante, Graciela. No, al contrario, para mí es un gusto.
Bueno, vamos cerrando, Romy. Sí, muchas gracias, Graciela, como siempre, y bueno, vamos a empezar a coordinar. A las horas. Y me gusta eso de ir a los barrios. Eso te iba a decir, que lo habíamos hablado. Hay que ir a hablar con la gente. De empezar a coordinar cuando vos estés más disponible para ahora, la semana que viene o la otra ya probamos la rendición de cuentas y por supuesto que tenemos que seguir trabajando, pero de cualquier manera la disponibilidad de tiempo es mayor. Lo que pasa es que ahora son horas y horas y horas y horas que tenemos que estar recibiendo a las autoridades. Sí. De todas formas, aquí hay un grupo de obreritos que va remando atrás del fuego también, ¿eh? Y cada uno de nosotros tiene que ser repetidor de todas las cosas. Bueno, que estamos estamos entonces en contacto, Graciela, para organizar, porque sé que varios quieren ir y empezar a militar puerta a puerta, que es lo que tenemos que hacer. Exactamente. Muchas gracias, Graciela. Muchas gracias a todos. Un beso grande a todos. Un beso, descanso. Descansen, que mañana hay que seguir militando. Dale. Pasen bien. Buenas noches. Gracias. Chao. A los amigos que estuvieron, a los de las placas, a ustedes, a los del aguante, a los del retit. Gracias, gente, gracias. Besos grandes. Chao. Chao, que pasen bien. Buenas noches. Chao, buenas noches. Que pasen bien.